Listo. Vamos a hacer patronaje de pantalón femenino. Pantalón femenino. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en el paso 1 es hacer un rectángulo de la cuarta medida de cadera, que en este caso tenemos unas medidas. Las medidas que vamos a usar son estas: cintura 72, cadera 96, largo del pantalón vamos a usar 100, altura del tiro 30 y altura de cadera 20. Estas no son las medidas que están en la tabla, son cualquier medida que se le tomaron a una persona y la idea es que ustedes las hagan con la medida de la tabla. El primer paso entonces es hacer a este lado del molde, vamos a trabajar el pantalón en este sentido. Entonces vamos a trabajar a este lado 30 centímetros de altura de tiro y hacemos este rectángulo inicial por altura de tiro y cuarta de cadera. Como nuestra cadera 96, la cuarta es 24, la cuarta parte. Entonces hacemos este primer rectángulo. En este lado vamos a hacer el centro frente, centro delantero, y acá vamos a hacer el costado. Esta será entonces nuestra línea de cintura, línea de tiro. Por lo tanto, esta línea que mide 20 centímetros en nuestra línea que nos marca la altura de cadera. Por lo tanto, esta es línea de cadera. Cuando tenemos el rectángulo inicial, el paso que sigue es tiro delantero. Entonces, para hacer el tiro delantero, vamos a hacer la siguiente fórmula. La medida de cadera la dividimos en 4 partes para la medida inicial. Esa medida la volvemos a dividir en 4 y tenemos un número entero 6. A ese número le restamos 1.5 centímetros y el resultado, que en este caso es 4.5, es la medida que vamos a sacar desde este punto hacia lo que va a ser el tiro delantero. Entonces, vamos a ver. 96 dividido 4, 24, y 24 dividido 4, 6, y a estos 6 le restamos 1.5 y nos da 4.5 de tiro delantero. Entonces nuestro tiro delantero va a llegar acá. Listo. Paso siguiente es hacer la curva del tiro. Para la curva del tiro, ¿qué tenemos que hacer? Medimos, sabemos que nuestro tiro es 4.5. La mitad de esa distancia la vamos a aplicar en una diagonal, como quien dice, si esta medida es 4.5, la vamos a dividir en 2, nos va a dar 2.25. Entonces, en una diagonal a 45 grados de inclinación, vamos a hallar un punto y por ese punto va a pasar nuestra línea, que es la que nos está formando el tiro delantero. Yo aquí la hice a pulso, ustedes se pueden ayudar con el sisómetro para hacer la curva. Listo. Nos ayudamos con la curva siempre y cuando pase por este punto. ¿Qué punto es este? Repito, es la mitad de esta distancia aplicada en un ángulo de 45 grados. Entonces,
Organizo el sisómetro que pase por ese punto y formo el tiro delantero. ¿Listo? ¿Qué sigue? Sigue un ajuste de cintura. Para ajustar la cintura, ¿qué hacemos? En la falda únicamente bajamos 1 centímetro. En el pantalón, aparte de bajar 1 centímetro, vamos a entrar 1 centímetro. Entonces hallamos este punto y este punto lo unimos en línea recta a la línea de cadera. Vamos a unir, ya unimos el punto del ajuste de cintura a la línea de cadera. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la medida de cintura de centro a costado. ¿Cuál es esa medida? Entonces aquí tenemos la fórmula para la medida de cintura delantera que dice es 1/4 parte de cintura más 2 centímetros para pinza más 2 centímetros para costura en el delantero. Eso me da 18 centímetros de cuarta de cintura, 2 de pinza 20 más 2 de pinza de costura 22. Entonces yo lo que voy a hacer es que me paro en este punto, ¿cierto? Donde dice el ajuste de cintura y marco a donde me dé 22 con el metro, que es acá. Cuando yo tengo este punto, que es la cintura, entonces lo que voy a hacer es que cojo mi curva, la más suave, la curva de modistería, la curva de cadera, y uno estos dos puntos con una curva suave. Listo. Y después que uno esos dos puntos con curva suave, entonces también con la misma curva suave de cadera, voy a traer esta línea hasta la línea de cadera para así formar el costado con esta inclinación en la parte de la cintura. Listo, aquí ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la pinza. Dijimos que habíamos dejado 2 centímetros para la pinza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, desde el centro frente hacia adentro, voy a entrar 8 centímetros, que es la mitad de separación de busto menos 1. Hago una pinza de 1 centímetro, o sea, 8 para iniciar la pinza y entro los 2 centímetros que había dicho de pinza. Entonces aquí voy a bajar la profundidad de pinza, en este caso le voy a dar 11 centímetros y simplemente lo que hago es unir con línea recta formando la pinza. Entonces ya tengo toda la parte superior del pantalón. Ahora vamos a la parte inferior. Cuando yo saqué el tiro, que saqué 4.5 centímetros, ¿cierto? Hice que esta línea de tiro fuera más larga. En este caso, vamos a encontrar la línea de hilo. El hilo lo hallamos a la mitad de la distancia entre el costado y la línea después de haber sacado el tiro. O sea, la distancia total desde este punto, después de haber salido en el tiro, y el costado, la vamos a medir. Y esa medida la vamos a dividir en 2. Y por ahí medimos lo mismo, o sea, lo mismo de acá a acá y de acá, del rectángulo inicial al rectángulo inicial medimos lo mismo y tiramos la línea recta hasta abajo. ¿Qué medida es esta? Hasta abajo, el largo del pantalón, que en este caso yo lo puse de 100, me da acá. Largo del pantalón, 100 centímetros, ¿cierto? ¿Por dónde? Por esa línea de hilo. Por esa línea de hilo es el largo del pantalón. Ahora bien, abajo, como ya tenemos toda la parte de arriba completa, en la parte de abajo vamos a colocar 1/4 parte de la medida de bota hacia cada lado. En este caso yo voy a poner 8 centímetros hacia cada lado, o sea, de la línea de hilo hacia acá y hacia allá, 8 centímetros acá, y con eso tengo la medida de bota.
Esta sería la línea de bota y el largo del pantalón. Vamos a hallar la medida de rodilla. ¿Dónde se halla la medida de rodilla? La medida desde la línea de tiro hasta el largo del pantalón la voy a dividir en dos. En este caso, desde el tiro hasta el largo del pantalón mide 70. La mitad es 35. Entonces, ¿a dónde se halla la línea de rodilla? La mitad y subo 5 centímetros. Entonces, de 1 de línea de tiro, mire que esa parte la tengo por fuera. Desde línea de tiro hasta el largo del pantalón 70 centímetros, la mitad 35, subo 5, o sea que a 30 centímetros escuadro hacia cada lado y esta va a ser mi línea de rodilla. ¿Cuánto le voy a dar de rodilla hacia cada lado? Yo le doy 2 centímetros más que la bota. Si en la bota puse 8, aquí voy a poner 10 a cada lado. Entonces vengo con el metro y aplico 10 centímetros a cada lado. La medida de 2 centímetros más que en la bota es una medida estandarizada, ¿cierto? También lo que puedes hacer es tomar tu medida de rodilla con la rodilla flexionada, dividirla en 4, pero pues esta es más fácil y es industrial. Entonces, 8 bota, le sumo 2 centímetros para rodilla y ahora lo que voy a hacer es, de bota a rodilla voy a unir en línea recta las dos partes para formar la bota del pantalón. Listo. Ya me falta formar la pierna. Entonces, en la parte donde está el tiro es muy fácil, únicamente cojo la línea de la regla de cadera y con curva suave uno estos dos puntos. Listo, ahí me quedó suave. En la parte de la pierna vamos a hacer una operación muy fácil. Imaginariamente, así, pues más o menos voy a dividir este segmento, lo divido en 3 partes. Voy a hacer 2 líneas ahí como medio suaves, que no se vean mucho. Simplemente lo voy a dividir en tres partes. No tengo que coger el metro, nada, a pulso calculo 3 partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. ¿Qué voy a hacer en la primera parte? Voy a prolongar la línea de bota a rodilla, la prolongo hasta esa primera parte. Listo. En la segunda parte lo que voy a hacer es con la línea de cadera, con la parte que esté más plana, no con la que está más curva, sino con la que está más plana, voy a hacer una línea curva, pero curva suave hacia afuera, poniendo la curva hacia afuera. Acuesto la regla en esta parte y saco la curva hacia afuera. Y en la tercera parte de la pierna voy a hacer lo mismo, solo que esta vez esa curva va hacia adentro. Si yo hago la pierna en 3 partes, me va a dar suave la curva y no voy a tener ángulos ni en rodilla, ni en la mitad de la pierna, ni en cadera. Recuerdo, la primera parte recta, la segunda parte con la curva hacia afuera y la tercera parte con la curva hacia adentro. Aquí ya tenemos el pantalón delantero femenino terminado.